Pablo siempre ponía su confianza en Cristo y como sabía que Él era quien le sustentaba, podía estar contento, porque lo sabía y ponía su confianza en Él, podía estar contento en la abundancia o en la escasez. Pero a pesar de que Pablo conocía este secreto, el secreto del contentamiento, ahora va a reconocer que los filipenses hicieron muy bien en apoyarle con una ofrenda económica. Lo vuelvo a repetir. Pablo siempre tenía puesta su confianza en Cristo, siempre. Y por eso podía estar contento en la abundancia o en la escasez. Sin embargo, ahora va a reconocer a los filipenses que ellos hicieron muy bien en apoyarle con una ofrenda económica. Versículos del 13 al 17. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sin embargo, hicisteis muy bien haciendo lo que hicisteis. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dar y recibir. Filipos, una iglesia que entiende el ministerio pastoral. Filipenses 4, versículos del 14 al 17. El tema del sermón de hoy es ver cuál es nuestra comprensión del Evangelio a través de la fidelidad que manifestamos sosteniendo la Iglesia del Señor. Fijaros qué simple. Hoy vamos a ver cuál es nuestra comprensión del Evangelio a través de la fidelidad que manifestamos sosteniendo la Iglesia del Señor. No hay ministerios fuera de la Iglesia. Puede haber negocios, ¿de acuerdo? Como algunos cantantes o evangelistas que van por ahí sin cobertura espiritual ni económica de su iglesia, si es que la tienen, porque la mayoría ni siquiera tienen una iglesia. Pero fuera de la iglesia no puede haber ministerios. Y es evidente que los ministerios necesitan sustento económico para funcionar. Podemos hacernos los locos y mirar hacia otro lado, pero esto no es ningún misterio. Reconocimiento de la fidelidad de los filipenses. Dice así Pablo, reconociendo esta fidelidad: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Bien, en estos versículos vemos que Pablo, aunque no le faltaba de nada porque estaba contento en Cristo, aún así quiere que la congregación a la que le manda esta carta, que se encuentra en Macedonia, provincia, ciudad, Filipos, sepa que aprecia de corazón su ofrenda para sostenerle en sus necesidades. Quiere que sepan que su ofrenda ha sido una gran bendición. Es bueno ser agradecidos, especialmente cuando podemos mostrar nuestro agradecimiento cuando recibimos ayuda. En estos versículos, además, Pablo reconoce el amor de los filipenses por él desde hacía ya mucho tiempo. Él en estos versículos se está acordando de hace ya 10 años, más o menos, cuando fundó aquella iglesia. Desgraciadamente para el testimonio del resto de las iglesias de la región, el amor que se veía en la iglesia de Filipos por Pablo, a través de este sostenimiento de su ministerio, brillaba por su ausencia. Brillaba por su ausencia en el resto de las congregaciones de la zona. Es muy triste, pero también es muy habitual. No es ningún secreto para nosotros que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extravían de la fe. Está hablando de cristianos, está hablando de creyentes, no está hablando de incrédulos, porque hablan de que se extravían de la fe. Otra vez, la raíz de todos los males es amor al dinero, el que, codiciando a algunos, se extravían de la fe y son traspasados de muchos dolores. Estoy en una posición o en una función en la que me doy cuenta de mucho de esto, ¿no? Y en mi propia vida lo he visto así. Como el amor al dinero te puede llevar a extraviarte de la fe.
Y digo que no es ningún secreto para nosotros porque sabemos que estas palabras de Pablo a Timoteo son una triste realidad en muchos corazones de los que se dicen iglesia pero que no lo son, o por lo menos no se lo muestran a sí mismos cuando a la hora de mostrar y de sostener a su iglesia en la extensión del Evangelio, miran hacia otro lado, siempre poniendo excusas. No ocurría así en la iglesia en Filipos. Por eso Pablo les reconoce y agradece la fidelidad de los filipenses por sostener su ministerio y la predicación de la palabra que Pablo llevaba a cabo. En estos versículos, como os he dicho antes, Pablo está recordando lo que había ocurrido hacía unos 10 años cuando partió de Filipos, que ellos fueron los únicos que les estuvieron en su ministerio, y cuando estaba evangelizando en Tesalónica, que era una ciudad relativamente cercana, unos 100 kilómetros más o menos, le enviaron una y otra vez para sus necesidades. Qué iglesia la de Filipos, ¿verdad? Sabemos que otras iglesias, como la de Corinto, que no paraban de darle problemas y encima no le sostenían. ¡Qué vergüenza! Y sin embargo, en Filipos, aunque también tenían errores que debían ser corregidos, ellos sí que eran un apoyo para Pablo y no solo una carga. Creo que estas palabras del apóstol Pablo son, como siempre en la Escritura, una espada de doble filo. Por una parte, nos enseñan a los pastores a ser agradecidos con la congregación que nos sostiene en el misterio de la predicación del Evangelio, pero por otra nos avergüenzan cuando vemos que no apoyamos a nuestra iglesia, lo que nos muestra el nivel de nuestro amor por la palabra y su extensión a los que no la conocen, porque es para eso. Todos recibimos la palabra gratis. A mí no me cobraron cuando me predicaron el Evangelio. Pero no todos sostienen a su iglesia para que pueda seguir haciéndose así con los demás como lo hicieron con uno. Los filipenses le habían ayudado en su trabajo. Además, dice una y otra vez. Estaban siempre dispuestos a seguir sus consejos para no ser una carga mayor de la que ya tenía él con otras iglesias. Por lo tanto, es normal que Pablo les quisiese mucho. ¿Recordáis cómo se dirige a ellos en este inicio del capítulo 4? Capítulo 4, versículo 1, les dice: hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Les quería profundamente. Esta iglesia local era su corona, una de las coronas que le entregaría a Cristo cuando estuviera en su presencia allí en los cielos. Por lo tanto, es normal que les quisiera tanto. Pero la gran dificultad de Pablo con estas palabras era la siguiente: ¿cómo agradecer su ofrenda sin dar la sensación que depende de ellos y no del Señor? ¿Cómo darles las gracias sin robarle la gloria a Dios? ¿Cómo decirles que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que sin embargo hicieron bien en sostenerle?